Muy bien, pasamos ahora a la siguiente ponencia. Voy a presentar a un buen amigo. Él nos va a presentar un tema asociado a la historia de los cines. Es Will Sáenz Zanca. Nos va a presentar el tema Un breve paseo por la historia de los cines de Lima. Will es psicólogo, es natural de Lima, aunque vive ya hace años en Arequipa. Es escritor e investigador interesado en la historia, el cine y el mundo pop, en especial los referidos al Perú en general y Lima en particular. Y claro, debo decir que Will también es uno de los directores del grupo Antiguos Cines de Lima, ¿no? Así que nada más que decir, creo que va a hablar con su imagen hoy. Will, adelante y bienvenido al Congreso. Muchas muchas gracias David y gracias por la presentación, gracias a ustedes por estar con nosotros y vamos a comenzar con esta ponencia que espero sea de su agrado. Bien, en primer lugar, vamos a hacer un breve paseo por la historia de los cines de Lima. Podemos comenzar diciendo que son 127 años que los cines están acompañándonos en nuestra ciudad. En este sentido, podríamos ver que hacemos esta imagen en la cual ofrecemos una fotografía del Teatro Politeama que quedaba Will, frente Will, actualmente, un sí, favor, creo que todavía no se ve tu imagen. Ah, ahora sí apareció, discúlpame. Ahora sí recién apareció. Adelante. ya, ahora sí apareció. Bien, disculpa, voy a tener que encender la luz para que se me vea mejor. Ya está anocheciendo por acá. Bien, ahora sí, porque no puedo ver la imagen que les he compartido. A ver, un momento. A ver, a ver. David, ¿se ve el PowerPoint? Sí se ve, ahora sí se ve, Will, gracias. Adelante. Perfecto. Bien. Como les menciono, son 127 años que estamos juntos, el cine y Lima. 127 años que separan esta imagen del Teatro Politeama que quedaba frente a lo que actualmente es el Centro Cívico, de esta otra que encontramos cualquier fin de semana en cualquier centro comercial de nuestra ciudad, en este caso, Larcomar. ¿Podríamos decir que la emoción de ir al cine es la misma entonces? Hace 127 años, la gente iba por la novedad, les habían dicho que había fotografías en movimiento. Actualmente la emoción es el último estreno de la Marvel, la última película de Pixar. Pero podríamos decir que ambos grupos de personas comparten con emociones similares en tiempos diferentes y en locales que han visto una evolución increíble desde el 2 de enero de 1897, en que llegó la primera proyección a nuestro país. El 2 de enero llegó el equipo de Edison con el Vistagraph y presentó una función privada en el Jardín de Estrasburgo. Esa fue la primera proyección cinematográfica en el Perú, en la cual se invitaron a las máximas autoridades de ese momento, incluyendo el presidente Nicolás de Piérola. Unos días después comenzaron las funciones públicas y los limeños de la posguerra con Chile descubrieron esta forma del cinematógrafo. Y hay aquí un dato interesante. Los primeros locales de cine no estuvieron preparados para hacer exhibición de películas en un primer inicio, sino que se utilizaban locales preexistentes. El Jardín de Estrasburgo, que quedaba frente a la Plaza de Armas, era un restaurante y nos va a indicar el inicio de los tres primeros modelos de locales de exhibición que hubo en Lima. Podríamos decir que los primeros fueron estos locales improvisados, como eran restaurantes. Muy cerca del Jardín de Estrasburgo quedaba el Café Marrón, y donde quiera que hubiera un espacio más o menos aparente, se podía colocar un proyector, una pantalla y exhibir una película. También podríamos decir una cosa, en esa época, como las películas eran muy cortas, el espectáculo cinematográfico venía asociado a otro tipo de espectáculos, funciones teatrales, funciones circenses, de magia, malabarismo. Durante buen tiempo, digamos, desde 1897 hasta 1930, se pudieron utilizar, como hemos mencionado, restaurantes, cafés, salones de hoteles,
para poder hacer una función cinematográfica, pero también se comenzaron a utilizar los teatros de la ciudad, teatros como el Olimpo, que después se convertiría en el Teatro Forero y finalmente municipal, el Teatro Municipal, que después sería el Segura, el Teatro Portátil y el Teatro Politeama. Y no solamente era que nosotros viéramos películas, también se comenzaron a rodar películas en el Perú, y estas causaron gran interés del público limeño de esa época. Por ejemplo, ya en 1899 en el Teatro Politeama se hizo una función con imágenes rodadas en nuestro país. Habían imágenes de la catedral, imágenes de Chanchamayo y de otros rincones del país en lo que hacemos vistas peruanas. Son las imágenes más antiguas que existen de lo que sería el Perú en el cine. No habría otra exhibición de vistas peruanas hasta el año 1904, pero por el correr del tiempo los camarógrafos, que generalmente eran personas itinerantes, iban filmando en cada país imágenes para ofrecerle al público aquellas tomas de lugares en los cuales difícilmente podrían llegar alguna vez. Dijimos que se usaron restaurantes y cafés, se usaron teatros, pero a partir de 1907 más o menos, también se comenzaron a levantar en Lima las famosas carpas de exhibición cinematográfica, que fueron el primer tipo de local casi exclusivamente para cine y que de alguna manera también lo asociaba un poco al circo. Se inauguró una carpa muy grande cerca del Hotel Bolívar, donde está el Hotel Bolívar, mejor dicho, ahí se levantó una carpa cinematográfica que estaba a cargo de Paté. Y en cada plazuela también se comenzó a levantar parecidas. Algunas de estas carpas cinematográficas, como eran itinerantes, pero también algunas comenzaron a ser permanentes y estas dieron origen. Parece que Will tuvo problemas con su conexión, se nos fue de pronto. Vamos a esperar por favor un instante que se vuelva a conectar y ojalá pueda hacerlo, pues la sala está llena. Pero es súper interesante lo que está explicando él de los cines, ¿no? La historia de los cines del Investiga, por favor. Esperemos unos minutos. Aceptar, aceptar. Hola, ¿me escuchan ahora sí? David, Sí, sí, Will, todo bien. Continúa, por favor. disculpa, no sé qué pasó que se desconectó. Vamos a volver a compartir pantalla y vamos a recapitular. Como dije, los primeros locales de exhibición exclusiva para cine en Lima fueron las carpas que se inauguraron a partir del año 1907. Y algunas de estas carpas dieron origen a cines que después serían bastante conocidos. Hubo una carpa, por ejemplo, por Monserrate, que daría origen al cine Astral. Hubo otra en Viterbo, que daría origen al Cinelandia, y otra carpa más en el Callao, la cual daría origen al Cine Badel. Las carpas cinematográficas, como se mencionó hace un momento, generalmente eran itinerantes, iban de un sitio a otro, y su destino sería desaparecer de manera oficial hacia la década del 20. ¿Por qué razón? Porque vendría una formalización en el negocio cinematográfico que obligó a su desaparición, así como los otros locales. Ahora vamos a saber por qué. Era 1909 y se inaugura en la esquina de la calle Belén con la Faltriquera del Diablo el llamado Cinema Teatro de Belén. Este ya era un local exclusivamente para exhibir películas, hecho según los criterios que se empleaban en otros países para la exhibición cinematográfica.
A partir de este momento es que se va a preferir un local prehecho para presentar películas. De esta forma, y conforme pasó el tiempo, se fue prohibiendo que, por ejemplo, los cafés, los restaurantes y hoteles exhibieran películas, tanto por motivos de seguridad como por motivos de confort del público. Y ni qué decir de las carpas, las cuales fueron consideradas también un negocio ilegal, pero que siguieron funcionando de manera intermitente, o sea, de manera clandestina, hasta algunos dicen que hasta final de la década del 30, según nos cuenta Víctor Mejía Ticona, hasta los años 40, y según lo que hemos averiguado en el Grupo Antiguos Cines de Lima, algunas de estas carpas han operado hasta una fecha tan tardía como la década del 80. Volviendo al Cinema Teatro de Belén, este fue el primer cine propiamente dicho que hubo en Lima. El terreno ahora forma parte de la Plaza San Martín y era alquilado a un tercero, el cual solamente se lo rentó la empresa del Cinema Teatro durante 4 años, por lo cual esta empresa, la primera, la primera empresa importante de exhibición cinematográfica y también distribución de películas en nuestro país, decide comprar un terreno al frente, y este sería el futuro Teatro Colón. Inauguran en 1913 cuando tienen que entregar el local del Cinema Teatro, el cual se va a convertir en Cine Fémina y después será demolido para los trabajos de ampliación de la plaza. Podemos decir que este periodo, que va más o menos entre 1909 hasta 1930, es un periodo formativo de las salas que vamos a conocer nosotros durante, bueno, es que además ya conocido nosotros durante los años 80, 70, las salas con las que crecimos. Ahora bien, no solamente estamos hablando de que nacen las salas como negocio de exhibición, al mismo tiempo nace un negocio con todo lo que va a ser distribución de películas. Y en este primer periodo, el periodo de cine mudo en Lima, va a predominar una preferencia del público hacia el cine francés y hacia el cine italiano. Va a ser el favorito del público nacional. Aparte, no solamente se van a traer películas de afuera. Como hemos mencionado, algunos camarógrafos ya habían comenzado a registrar tomas del Perú desde el año 1899. Otros comenzaron a hacer pequeños documentales ya durante la primera década del siglo XX. Y para el año 1912 estrenamos nuestra primera película documental larga, que sería Centauros Peruanos, la cual sería exhibida incluso en la cautiva ciudad de Tacna. Pero damos un salto en 1913 y se exhibe en el Cinema Teatro de Belén la primera película nacional de ficción, la cual se llamaba Negocio al Agua. Curiosamente, frente al Cinema Teatro, había otro local de exhibición cinematográfica que estaba en lo que ahora sería la misma plaza, y este tenía un nombre muy parecido, el Cine Teatro, y también incursionaron en la producción, creando la segunda película peruana, la cual sería del matrimonio al manicomio. Fueron películas las dos, hechas en competencia, pero que recibieron un buen favor de parte del público y de la crítica de esa época. Sin embargo, no hubo una producción naciente de películas, porque se dice que la entrada de la Primera Guerra Mundial dificultaba la importación de elementos para poder producir películas. Y no se harían películas peruanas hasta la década del 20. Mientras tanto, el negocio de exhibición seguía creciendo. Aquí vemos el Cine Excelsior inaugurado en 1914 y que sigue hasta el día de hoy con notarios cambios. Y el Cine Princesa, inaugurado en 1929, muy cerca donde actualmente es el diario El Comercio. 1929 también es una fecha importante porque es cuando llegan las primeras películas sonoras al Perú y se van a exhibir originalmente en el Teatro Colón. Aunque no eran cintas habladas, eran cintas de sonido óptico más no dialogadas, aunque también sería el Cine Colón, la sala donde exhibía las primeras películas ya habladas, y habría una especie de competencia entre estos cines por exhibir cine sonoro. El Excelsior, el Princesa, el Colón traían películas sonoras, pero también hubo una guerra con el Sindicato de Músicos de Lima, los cuales no querían la entrada del cine parlante a nuestro país. Esto es toda una historia, pero al final van a terminar cediendo, y para 1935 se puede decir que todos los cines de Lima ya tenían un equipo de sonido.
Va a ser entonces el comienzo, llegado el sonido, también va a ser el comienzo del auge del negocio cinematográfico en nuestro país. Los cines que hemos conocido nacen a partir de este periodo, entre 1930 y 1965, y también van a comenzar a aparecer particularidades que van a distinguir el negocio cinematográfico en el Perú, tal vez no muy diferentes a las que eran en otros países. Aquí vemos imágenes de tres hitos de lo que fue el mejor momento de la exhibición cinematográfica en nuestra ciudad. El Cine Metro, que es considerada la primera gran sala que hubo en Lima. El Cine Tacna, que era un cine muy moderno, inaugurado en 1948 con la exhibición de la película del cielo bajo una estrella con Bing Crosby y Fred Astaire. Para que nos hagamos una idea de la importancia del Cine Tacna, a la inauguración llegó no solamente el presidente eh, Bustamante Rivero, sino también el actor ganador del Oscar, Ray Milland. Era un cine que adentro tenía teléfono, adentro por primera vez los peruanos supieron lo que era el popcorn. O sea, realmente era un cine impresionante para los estándares de ese tiempo. La última foto es del Cine Tauro, en el año 1960, y es importante que lo pongamos ahí porque es tal vez la última gran sala de estreno que se va a inaugurar en Lima y marca, como se podría decir, una especie de declive en el negocio cinematográfico. Ahora bien, los cines importantes, vamos a ver que inicialmente estaban todos situados dentro de las fronteras de del cercado de Lima. El Metro, el Tacna, el Tauro, son tres cines que estaban dentro del centro de la ciudad y también respondían a otra característica particular. El cine Metro estaba asociado, como su nombre lo dice, a la Metro Goldwyn Mayer. El cine Tacna estaba asociado a la Paramount y el cine Tauro a la Fox. Pronto vamos a saber a qué se debía esto. Lima, mientras tanto, crecía. Comenzaban a surgir urbanizaciones que van a formar la Nueva Lima, donde se van a ir a vivir personas de clase media, muchas de ellas, gente que dejaba de vivir en el centro por buscar nuevas urbanizaciones, o los hijos de los antiguos criollos limeños, los hijos de los inmigrantes europeos y asiáticos que habían llegado y que habían hecho fortuna. Comienzan a surgir barrios y, como dice mi amigo Patrick Garay, cada barrio tenía su peluquería, su bodega, su iglesia, su chifa y desde luego su cine. Ya habían surgido salas de cine en barrios desde de la década del 10 o el 20, pero un hecho importante va a suceder en 1942, cuando se inaugura en Lince, en la frontera con San Isidro, el cine country. Y después, en 1949, el cine Orrantia. ¿Qué tienen en particular estos dos cines? Estos cines comenzaron a exhibir las películas al mismo tiempo que las salas del centro. Ahora entendamos una situación. Hasta ese momento, si llegaba una película importante, el distribuidor la estrenaba únicamente en un cine. Y la exhibición y explotación de la película durante un buen periodo se daba en una sola sala de cine, lo cual ahora nos puede parecer muy extraño. Ahora llega una película y se exhibe en todos los cines. Pero en esa época en que no había competencia con la televisión, con el video doméstico, no había internet ni nada de eso, y el cine solamente podía verse en un cine, entonces los distribuidores lo que hacían era estrenar la película en una sola sala a un precio alto y se exhibía ahí por varias semanas, a veces hasta meses o incluso un año, antes de pasar a los siguientes circuitos de exhibición, que llegaron a ser hasta cuatro en una época. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el Country y el Orrantia ofrecían una particularidad. Estos dos cines ya traían las películas que se estaban viendo en el centro de Lima al mismo tiempo. Eso era ya una muestra de cómo estaba creciendo la ciudad. Eso llevó a las empresas de exhibición a levantar también salas en otros distritos y salas muy importantes como el City Hall, que quedaba en Breña. Sin embargo, no siempre tuvieron ese éxito. Muchos de estos cines se abrían con muchos augurios de éxito inmediato, pero al final era muy raro que exhibieran películas importantes
en su primera exhibición. Generalmente estrenaban películas de menos importancia para el distribuidor, ese era el caso del City Hall. La cosa fue cambiando con casos como el Roma. En un primer momento comenzó a traer películas italianas, pero después asoció a la Fox. Digamos que el circuito de estreno que estaba arraigado al centro de Lima se rompe definitivamente en 1958 con la inauguración de los cines El Pacífico y Alcázar en Miraflores. Estos cines van a abrir todo un nuevo polo de exhibición ya fuera del centro. Es también la época en que el centro de Lima, desgraciadamente, también está comenzando a entrar en un proceso de decadencia que hemos conocido. Obviamente también los cines se van mudando hacia otros sectores. El Cine Pacífico va a exhibir las películas al mismo tiempo que el Cine Tacna, porque están asociados ambos con la Paramount. El Alcázar va a exhibir las películas al mismo tiempo que el Cine Excelsior, al estar asociado con United Artists. Esto nos lleva también a conocer que hubo dos dimensiones claras en las salas de Lima. Si bien existían 4 categorías, teníamos cines de primera categoría, segunda, tercera y cuarta categoría, en realidad eran 2 dimensiones que tenían las salas de estreno y las salas de barrio. Un momentito. Y como hemos mencionado, estas salas estaban asociadas siempre a un distribuidor en particular. El Central, por ejemplo, exhibía películas de Warner al mismo tiempo que el Cine Country. El San Martín era la sala de la Eduardo Ibarra, que era la responsable de traer al Perú los últimos éxitos mexicanos. El Cine República, dependiendo de la época, fue administrado por la Columbia Pictures o por la 20th Century Fox. Lo que se puede decir que estas eran salas de primer turno o salas de primera categoría. Ahora entramos a las salas de segunda categoría. Todas eran fuera de la periferia, fuera del centro de Lima. Cines como el Porvenir, el City Hall o el San Felipe eran cines que se puede decir que eran de segunda. Generalmente para su apertura se elegía una película que se estaba viendo en el centro de Lima, pero en las siguientes exhibiciones iban a presentar películas que ya habían salido de ese circuito. O sea, eran salas para presentar películas en segundo turno o reestrenos o reposiciones. Esos eran salas de segunda. Ahora estaban las salas de tercera, que tenían que esperar un poco más de tiempo para ver las películas. Era el caso del Cine Palermo de Jesús María, era el caso también del Cine Ópera, del Cine Ollanta, del Cine Petit Tours. O, en todo caso, estrenaban películas que el distribuidor juzgaba que no eran tan importantes de ser presentadas todavía en el circuito principal. La cuarta categoría estaba formada por salas de barrio, digamos, calamitosas, que en algunos casos habían sido cines importantes que habían entrado en decadencia. Eran salas como el Alameda, que estamos viendo aquí en la fotografía, o el Omnia, o el Astral. Eran salas que rara vez presentaban estrenos, y se estrenaban películas, eran películas, se puede decir, de bajo nivel. Para entenderlo mejor, tenemos aquí una colección de avisos que nos muestran cómo era que se estrenaba una película en el Perú entre la década del 30 y los primeros años de la década del 60. Perdón, Will, te quedan 5 minutos. Ya, vamos a ir avanzando. El Cine Metro exhibiendo únicamente lo que el viento se llevó. Los 10 mandamientos solamente en el Cine Tacna. En casos especiales se estrenaba la película en un cine del centro y en un cine de barrio. Pablo y Carolina, con Pedro Infante, en el cine Barranco y en el cine San Martín. Pero el caso de Palomillas del Rímac, una película que era peruana, el distribuidor, que era Mountain Films, decide exhibirla en una colección de salas de barrio, como el Capitol de Breña, el Astral de Montserrat, el Apolo de los Barrios Altos, el Roxy del Cercado, el Arequipa de Santa Beatriz, etc. Aquí ya en los años 60 las cosas van a cambiar hacia otro sentido. Veamos este aviso de la película de Regreso del Agente 007. Se está exhibiendo en las salas Excelsior y Alcázar, y aparte del Porvenir de la Victoria. A partir de aquí va a suceder una situación. Van a haber cambios en el negocio de exhibición, y antes que se exhibía la película en un solo cine, van a pasar a exhibirse en la mayor cantidad de cines posibles.
Es el caso del Planeta de los Simios. ¿Qué sucedió en este momento? La respuesta es la televisión. En los años 60 llega la televisión y se apodera de gran parte del entretenimiento nocturno. Por eso ahora se prefería agarrar una película, exhibir en la mayor cantidad de cines posibles y de esta manera quemarla lo más rápido posible. Aquí se estrena en el cine Excelsior, pero también en el Petit Tours de Lince, en el San Antonio de Miraflores, en el Ambassador de Lince, en el Porvenir de la Victoria. Más ejemplos. Espartaco pasa del cine Tauro a cines como el Roxy, Mariátegui, Callao y Ricardo Palma después de su primera exhibición. Las Cinco Monedas es una película con Danny Kaye que se había estrenado en cines del centro de Lima, pasa en su reposición a la Alhambra. Los cines de barrio que exhibían. La Montaña Florida, que es una película con Gene Autry, un vaquero cantante, se exhibía en salas de barrio como el Colonial, el Diana o el Odeón. Mientras que Las Aventuras de Jinete Rojo o Red Rider, uno de los héroes de nuestros abuelos, era una serial que solamente pasaba a cines de barrio, el Astral, el Metropolitan, el Roxy, el San Isidro. También se crearon, uno puede creer que solamente era cine mexicano o cine de Hollywood el que se veía en el Perú en esos años. También se crearon algunos pequeños nichos de mercado para un cine mucho más, digamos, intelectual o arriesgado. El caso del cine Biarritz que quedaba en el Girón de la Unión, y acá vemos dos de sus exhibiciones en la década del 60, Rashomon de Akira Kurosawa y Horas Candentes de Jean-Luc Godard, que es la película que se conoce como Sin Aliento o El final de Escapar a otros países. El silencio de Ingmar Bergman, exhibida en el Cine de París. Y no es que una niña busca a su padre sea una película muy importante, pero lo interesante es que es una película soviética, que alcanzó una gran popularidad en el Perú. Las películas soviéticas generalmente se podían exhibir en el cine Viyuk, como estamos viendo acá, pero el éxito de esta película motivó que también se exhibiera en otros cines de barrio. Podemos decir que a la oferta de Hollywood y a la oferta mexicana también habían otras cinematografías que seguían siendo importantes para nuestro público, la italiana, la francesa, la inglesa, y habían donde poderse observar. La gran crisis comienza entre 1966 y 1996. Son 30 años en el cual el negocio va a experimentar momentos de caída, momentos de subida y momentos de un nuevo auge. Pero vamos a entender qué cosa fue lo que pasó. Lo que provocó la decadencia y cierre de muchos cines fueron elementos tanto externos como internos. Esto no solamente pasó en el Perú, sino también en otros países. Hollywood entró en crisis, el cine en general en muchos países también entró en crisis, y las salas cerraban por todos lados. La llegada a la televisión fue una importante competencia para las salas, y muchos cines, como vemos aquí el Cine Lima, terminaron cerrados. Otros tuvieron que reinventarse especializándose en determinadas cinematografías, como el City Hall exhibiendo una película hindú, Ilusión de Amor, en el año 86. Mientras que otras salas se dedicaron a exhibir solamente películas de acción serie B, otras exhibían pornografía y así. Hay aquí una situación que tenemos que entender. En la década del 60, a estas crisis externas se suma también crisis internas. Los negocios cinematográficos del Perú eran negocios familiares, no eran corporaciones ni grandes empresas extranjeras, sino que le pertenecían a empresarios locales casi en su mayoría. Y cuando estos comenzaron a morir y heredar los negocios, los herederos como que se desentendieron o no entendieron cómo hacer para hacer funcionar los cines, amén de que también habrían peleas por herencias entre los herederos de los dueños originales. Eso provocó cierres y también decadencia de negocios, cierre de distribuidoras y demás. Aparte de esto, en 1968 llega el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado y su dictadura. Y ahí también van a comenzar nuevos problemas. Se sueltan bolas, como las que nos cuenta Ricardo Bedoya, de que el negocio del cine iba a ser expropiado por completo, lo cual espantó a los distribuidores extranjeros, cuales dejaron en manos de peruanos la distribución cinematográfica. Y una férrea censura, no es que la censura no haya existido, sí existió censura en el cine del Perú desde el comienzo. Pero a partir de este momento nace con los militares una censura impredecible y ya no se podía saber qué película podía ser censurada o no. Y esto provocó que los distribuidores también se lo piensen dos veces antes de tener una película problemática, porque, por ejemplo, en el cine Roma se pretendió exhibir la película de Camerón, de Pasolini, y vino el Caimán, cerró el cine y arrestó a los concurrentes. Entonces, a partir de ese momento es que la cartelera cinematográfica también comienza a declinar bastante. Pero también surgen algunos intentos de reinvención.
En los centros comerciales que comienzan a aparecer, se comienzan a crear cines dobles, como el cine Adán y Eva que estaba en el centro, el cine Romeo y Julieta en Miraflores. Y algunas galerías más decían, al estilo del cine Diyu o el cine El Pacífico, incluye una sala, como fue el Portofino, el Mantaro, que fue la última gran sala que hubo en Lima, pero es en los años 80 que los nuevos centros comerciales, los más importantes, incluyen dos cines cada uno. El Real 1 y Real 2 que estaban en Camino Real, o los Arenales, el centro comercial Arenales. Eso fue una manera de revitalizar el negocio, pero no duraría mucho tiempo. Los militares se fueron el 80, pero el nuevo gobierno de Belaúnde trajo una crisis económica muy seria, lo que se sumó el terrorismo, y muchos cines fueron atacados por Sendero Luminoso, el MRTA, los cuales ponían bombas en salas como el Metro, los cines Real, el cine Venecia, los cines Arenales, fueron víctimas de atentados terroristas, y eso espantó al público. No sería sino hasta a partir de 1992-93 cuando se estabiliza la economía y se vence al terrorismo, que el negocio otra vez comenzará a ser rentable. Algunos cines comienzan a dividirse en salas. A partir de 1992 el Excelsior se partió hasta llegar a ser 6 salas. El cine porteño del Callao en 4, y aquí vemos el cine Roma, que se va a partir en 3 cines. Paralelo a esto, crecerán cines también en los conos de Lima, con dos hitos importantes que fueron el cine Susi y el cine Tupac Amaru. No van a ser los únicos, porque van a crecer más cines en la periferia de Lima, pero muchas veces estos cines no van a durar mucho tiempo. ¿Ya que se debió esta situación? A que las personas que vivían en las periferias nuevas de Lima trabajaban en el centro y comenzaron a buscar diversión ya no en sus barrios originales, sino en el mismo centro. Se volvieron, digamos, caseritos del Cine República, del Cine Tacna. Aquí podemos ver otras salas que existieron en los conos, el Cine Aladino, el Cine Marte y el Cine Miramar en Bellavista. Estos son ejemplos de películas que se exhibían durante los años 80 en Lima, cuando la cartelera cayó hasta solamente exhibir 5 tipos de películas. Las películas de Hollywood, como Top Gun o Retorno al Jedi, mal llamadas películas sociales por los distribuidores. Las películas de acción serie B, como Retroceder Nunca Regresa Jamás, que eran sobre todo publicitadas en el programa de Ferrando, y que fueron las más exitosas durante muchos años de la década del 80. Las películas indias o hindúes, que se exhibían solamente en 2 cines, el City Hall y el Metropolitan, y el cine pornográfico, el cual entra al Perú en 1980 y va a ser como una tabla de salvación y también espada de Damocles para varias salas durante esa década, puesto que el cine erótico, que fue enviado a ser exhibido sobre todo en funciones de trasnoche, se va a ver mermado en su exhibición cuando se corten las funciones de trasnoche debido a los toques de queda por el terrorismo, lo cual llevará a las películas pornográficas al horario normal. Como un zombie, todavía se exhibían películas mexicanas en 2 o 3 salas, como el México o el Bolívar. Mientras tanto, el cine de autor, como era el cine francés, el cine italiano, cualquier cine europeo, cualquier película que no fuera de Hollywood, dejó de verse, con algunas pocas excepciones, como el caso de Amadeus. Y es que hubo un personaje llamado Jean-Louis Rubin que decía que el Perú solamente debía ver películas de acción porque la cabeza no nos daba para otra cosa. Sin embargo, el éxito de Amadeus demostró lo contrario. Aquí lo vemos con 8 semanas en los cines República y Arenales. Fue a partir del año 93 cuando el negocio comenzó otra vez a circular, que comenzaron a reaperturarse cines en Lima, como fue el caso de Santa Marina del Callao o el Perú de San Martín de Porres. La cartelera entonces no solamente recibía películas de Hollywood como Día de la Independencia, sino que también éxitos internacionales como La Reina Margot, películas independientes como Beso Francés, y también comenzó a recibir películas que habían quedado olvidadas de la década del 80, como Good Morning Babilonia, que se exhibió en el cine de Arcomar, y La Última Tentación de Cristo, que la acogió el Cine del Pacífico en el año 97. Comienza otra era en 1997 justamente. Es la era de la llegada de los multicines. Como hemos mencionado, a partir de 1992 muchas salas comenzaron a ser recortadas para poder rentabilizarlas. Will, vamos cortando, nos pasamos del Dame tiempo. por favor, Gracias. solamente quiero terminar rápido, me habían Perfecto. Ok. 15 minutos también hace un rato. Dame por favor un ratito, voy a hacerlo lo más rápido posible, David. Podemos decir que de los cines que fueron cortados
durante los años 90. El caso más importante fue el Cine Pacífico, que llegó a tener hasta 12 salas. Y fue, digamos, el caso más exitoso de un cine dividido. Pero todo cambia en 1997 cuando llega la cadena Cinemark e instala en los malls su Cinemark número 12 en el Jockey Plaza. A partir de ese instante va a cambiar el modelo cinematográfico de exhibición en el Perú. Y cada centro comercial va a exhibir una cantidad de salas dentro de cadenas cinematográficas, ya no más negocios familiares. Los cines como los conocimos desaparecen y comienzan a entrar las grandes cadenas como Cinemark, como Cineplanet, VK o Cinestar, todas en centros comerciales. Vamos a finalizar ahora con una pequeña reflexión. Como les dije, la entrada de los multicines cambió por completo el negocio del cine en nuestro país, en nuestra ciudad. Y como decía Víctor Mejía, Lima hacia el año 2000 era una ciudad de cines cerrados, de cines abandonados, llegamos a ver muchos de ellos. Pero se podía hacer algo algo para por estos cines, porque muchos eran ejemplos de arquitectura muy bella. Cines Art Deco, cines neocoloniales, ¿se podía hacer algo por rescatarlos? Ya en 1975, Osvaldo Catone nos dio a nosotros una pequeña lección. Cogió una sala de barrio, el Marzano, y la convirtió en el teatro más exitoso que existía, que algunas ya hemos conocido. A partir de ese momento, algunos cines han comenzado a ser rescatados para poder exhibir teatro, por ejemplo, o ser centros culturales, como es el caso del Teatro Británico, que es el antiguo Cine Excelsior de Miraflores. Otros se han convertido en salas de espectáculos, como es el Cine Raimondi del Barranco, o el Maracaná de Jesús María, que es el antiguo Cine Mariátegui. Convertirlos en teatros, en centros culturales o de espectáculos, es una buena opción para estas salas, sobre todo ahora que se quejan muchos productores de que no hay escenarios en Lima. Otra solución es aprovechar la arquitectura de estos cines para otro tipo de negocios. El cine Perricholi en el RIMAC, por ejemplo, es ocupado por un supermercado, pero es un supermercado que ha respetado mucho de su arquitectura original. Finalmente, si quieren saber más, les recomiendo estas lecturas: 20 años de estrenos cinematográficos en el Perú de Isaac León, Ilusiones Oscuras de Víctor Mejía, 100 años cine en el Perú de Ricardo Bedoya, y que vean el corto Canción para un cine cerrado de Nelson García Miranda. Está en YouTube, es muy bueno, y también visiten mi grupo Antiguos Cines de Lima. David, muchas gracias por todo. También quisiera agradecer a Nelson García, a Isaac León y al equipo de ACL, Alfredo Álvarez, Patrick Garay, José Watson, Tino Guzmán, a mi hermano Francisco y amigos que siempre aportan, como son Carlos Alberto Jiménez, Elio Galesio, Daniel Tipián, Enrique Rodríguez Castillo. Muchas gracias a todos y espero que hayan disfrutado de esta ponencia. Muchas gracias, Willy, verdad que estupendo. Ha superado las expectativas, lo que se esperaba para esa presentación. Creo que los comentarios así lo avalan. Y vamos a pasar rápidamente. Bueno, como lo ha mencionado Will, él tiene un grupo en Facebook llamado Antiguos Cines de Lima. Súper recomendable.